Esta noche he traído una palabra que sé que será de gran bendición a nuestras vidas. Y le he querido poner como título viento contrario o vientos contrarios. Y yo quiero que ahora abramos nuestra Biblia, los que la tienen a mano, y vayamos al libro de los Hechos en su capítulo 27, versículo 14 al 25. Libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 14 al 25. Con un amén cuando lo tengan listo. Versículo 14 al 25, capítulo 27. Y leemos la palabra del Señor. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirta, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien soy y a quien sirvo, del Dios a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entrando en contexto, Pablo fue arrestado en Jerusalén por los judíos, los mismos judíos que lo entregaron a los gentiles. A los judíos se le había informado que Pablo estaba enseñando a esos judíos que estaban entre los gentiles a apostatar contra Moisés, que le estaba enseñando a que no era necesario circuncidar a sus hijos, que no era necesario guardar los mandamientos, guardar las costumbres de la ley. En realidad, esta era una información que estaba siendo distorsionada entre ellos, porque Pablo en sí no estaba predicando esto, ni estaba enseñando esto. Lo que sí Pablo estaba enseñando es que no era necesario la circuncisión para recibir salvación. Entonces, por esta y otras razones, referente a estas creencias o a estas enseñanzas que Pablo enseñaba, valga la redundancia, pues un grupo de judíos estaban en su contra. Entre estos estaban grupos religiosos como los fariseos, los saduceos. Un grupo de estos creía en la resurrección después de la vida, es decir, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y otro grupo no creía en ello. Entonces Pablo en Jerusalén se encontraba ahí en el templo, y unos judíos de Asia vinieron hasta allí y le apresaron en las afueras del templo. Pero ¿qué pasa? Antes de que Pablo fuera a Jerusalén y aconteciera todas estas cosas, ya Dios le había
enviado a un profeta para avisarle lo que había de acontecer. Y fue el profeta Agabo. En donde Agabo tomó un cinturón y se lo puso en las manos, en los pies, y dijo: así va a pasar a uno de los varones que está aquí, si emprende ese viaje hacia Jerusalén. Pero Pablo, como hombre valiente y decidido, fue hasta allí. Estuvo dispuesto a enfrentarse a todo lo que tenía que enfrentarse. La cosa es que él no sabía lo que había de acontecer. Aunque dice un refrán por ahí que guerra avisada no mata soldado. Él sí sabía que iba a ser apresado. Ahora bien, lo que él no sabía era que tenía que atravesar por tanto. Entonces, después de apresado, Pablo tuvo que presentarse ante el Sanedrín, que era una asamblea, un consejo que hacían en aquel entonces el papero, el oficio de juez. Y ahí Pablo pues trató de defenderse de eso que se le acusaba. Luego fue enviado a Cesarea, fue presentado al gobernador de Cesarea llamado Félix, y ahí también intentó defenderse. Luego fue a Porcio Festo, otro gobernador que sustituyó a Félix pasado 2 años, y también intentó defenderse. Y luego este es presentado ante el rey Agripa, Herodes Agripa II o segundo, como también se le conoce, e intentó defenderse. Y le decían: cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Pero él no sabía ni siquiera qué decir, porque se le estaba culpando de cosas que no tenían base para él estar bajo prisión, para él estar condenado. Y estos hombres de alta jerarquía de ese entonces también veían que este hombre verdaderamente estaba preso y no había justificación. Entonces, como ellos no encontraban justificación, ni Pablo tampoco, Pablo decide que lo envíen a César. Que César sería como la gobernación civil, por decirlo así, que se encontraba en Roma, y ahí entonces iba a ser juzgado. Pero había un grupo de hombres judíos que estaban armando un complot para que Pablo no solamente se mantuviera en prisión, sino para matarle. Y estos incluso hasta planearon, y eran como unos 40 hombres tratando de matar a Pablo simplemente por predicar el evangelio de la gracia. Entonces Pablo se dirige a Roma y lo envían hasta allá con un grupo de presos también. Él decidió que sea así porque era necesario. Hay decisiones que en la vida tenemos que tomar que no son por gusto, sino porque es necesario. Porque son las decisiones que nos van a llevar a nosotros a nuestro rumbo, a nuestro destino. Quizás se veía que Pablo estaba siendo atormentado, porque lógicamente fue golpeado, querían matarle. Y quizás la gente entendía que simplemente era un complot que armaron porque no me gusta, no me agrada lo que él habla, lo que él predica. Pero la realidad es que detrás de eso había un propósito de Dios. Era necesario que Pablo padeciera por tanto. Era necesario que predicara a la gente que estaba ahí, que era prisionera junto a él, pero esa gente también que emprendió un viaje junto a él. Entonces, estos fueron embarcados en una nave adramitena, es decir, de Adramitio, puerto de Asia Menor, cerca de Troas. Troas era una ciudad de Grecia en donde al parecer había un puerto. Esos viajes que se hacían en aquel entonces eran viajes por etapas, según hubieran embarcaciones disponibles. Es decir, que puede ser que en ciertos meses no había embarcación con rumbo a tal lugar y había que esperar que la haya para estos hombres tener que viajar o poder viajar.
Entonces, estos luego salieron de Asia, específicamente de Palestina, hacia Italia. Estos viajes en barco de vela, imagínense, un viaje en barco de vela, se hacían rumbo, o sea, no se hacían de rumbo directo, sino que iban primero hacia el norte, luego iban a la costa de Asia Menor, luego iban a otras islas y así sucesivamente, hasta encontrar una embarcación que se dirija a Creta. Pero claro está, que los vientos sean favorables. O sea que tanto esta gente podía emprender un viaje y llegar a su destino como lo planificaban, pero también podían emprender un viaje y no llegar a su destino, o llegar en X tiempo que ni siquiera ellos podían controlar tal tiempo. Entonces, estos se dirigieron a Creta, la isla más grande de Grecia. Se dirigieron hasta aquí porque los vientos eran contrarios. Los vientos lo llevaron hacia aquel lugar. Y como los vientos eran contrarios, esto hacía difícil la navegación. Imagínese usted encontrarse en el mar, saber que usted quiere ir a tal lugar, pero no saber ni siquiera si se dirige hacia allá. Porque cuando esos vientos comienzan, te llevan de un lado a otro. Te llevan por doquier, como dice la Biblia. Y así a veces nuestra vida. En nuestra vida, si no tenemos un norte, si no tenemos un rumbo, si no tenemos un propósito, que sabemos que sí lo tenemos en la mano de Dios, pero si tú no estás agarrado de esa mano, lo desconoces por completo, esos vientos te van a llevar por doquier. Y aunque tú quieras gobernar y controlar tu vida, y aunque tú quieras dirigirla de la mejor forma y manera, no puedes. Y por eso a veces tú te preguntas, pero es que yo no quiero hacer eso. Pero es que yo no quiero estar ahí. Pero es que yo no quiero soportar tanto o aguantar tanto. O es que yo no quiero sufrir. Pero esos vientos contrarios que están soplando en contra de tu vida te llevan a ese lugar y te acorralan ahí. Porque cuando tú no tienes control de eso, te sientes acorralado, te sientes atado, prisionero. Y aunque tú quieras salir y aunque quieras soltarte, no puedes, porque no depende de ti. Hay viajes que emprendemos y esos viajes los asumimos nosotros. Son decisiones nuestras. ¿Cuánta gente no dice, yo me voy a Estados Unidos? Y aquí pasan la 1001 y le echan la culpa a Dios de su desgracia. Pero alguna vez tú le preguntaste a Dios si quería que te lleve a aquel lugar o que tú fueras a aquel lugar. Entonces nos quejamos y en medio de la queja no vemos el propósito. En medio de la queja no pensamos con claridad. Nuestra mente se nubla porque estamos enfocados en otras cosas. Estoy enfocada en que tengo que hacer dinero porque quiero construir una casa en mi país. Quiero hacer dinero porque tengo que mandarle dinero a mi familia. Quiero hacer dinero porque quiero cambiar mi estilo de vida. Pero ¿cuál es tu propósito? Tu propósito es hacer dinero. Pero el propósito de Dios no es ese. Entonces, ¿alguna vez le has preguntado a Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, ¿hacia qué destino yo me dirijo? Hay muchos destinos, pero destinos proféticos solo hay uno, y es el que Dios ha escrito, es el que Dios ha dicho, es el que Dios ha dicho. Y si Dios lo dijo, solamente Él puede cumplirlo. Aleluya. Entonces,
Luego esta gente se dirigieron a Licia, antigua región del suroeste de Asia Menor, y allí encontraron una nave alejandrina que salía hacia Italia o hacia Roma. El viento les impidió poder avanzar a esta nave y por eso esta gente duró muchos días navegando, porque el viento no se los permitía. Navegaba despacio. Con mucha dificultad esta gente pudo llegar a un lugar llamado Buenos Puertos. La navegación estaba siendo sumamente peligrosa y había pasado mucho tiempo. Había pasado aproximadamente 5 o 6 meses de que esta gente emprendió su viaje y todavía no había llegado a su destino. Quizás tú te preguntas: Señor, yo tengo 10 años sirviéndote y no he visto nada. Tengo 1 y no he visto nada. Tengo 20 y no he visto nada. La gente que diga esto, claramente se nota que no ha conocido un Dios sobrenatural. Porque algo tiene que hacer Dios en tu vida, aunque sea en un día. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a que veamos milagros, prodigios, porque a veces creemos que para ver lo de Dios tenemos que ver lo sobrenatural. El hecho de que tú tengas salvación, ya tuviste algo. Viste la gracia, viste el poder, viste aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que pensó en ti, aquel que te vio, aquel que te llamó, que te escogió, que te tomó de la mano y que te trajo y te sembró en donde Él sabe que tú vas a crecer y vas a dar frutos. ¿Cómo es posible que no hemos visto nada? Hemos visto mucho. Yo he visto mucho. Y a veces consideramos que es verdad, que no tenemos nada. En ocasiones nos sentimos estancados y sentimos que nuestros pasos van despacio y sentimos que necesitamos estar en otro nivel de gloria. Pero hay avances en la vida que tú vas dando que muchas veces ante los ojos del hombre pareciera que son retrocesos. Pero en medio de eso Dios está trabajando. En medio de eso Dios está obrando. Entonces, Pablo comenzó a advertirles a estos hombres que andaban con él. Y en Hechos 27:10 dice que él les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero estos, la realidad es que no le hacían caso a Pablo. Ellos le entraba por un oído y le salía por otro lo que Pablo estaba diciendo. Ellos estaban dejándose llevar por el piloto de la nave o por el capitán de la nave. Ellos estaban dejándose llevar por el jefe de esa embarcación. Y Pablo les advirtió. A esta gente le agarró el invierno y le era sumamente incómodo estar en un puerto. Imagínese usted en tiempo de invierno estar en un puerto, en las afueras, con ese tremendo frío. Tú sientes que te muere, que se te va la vida. A veces salimos de aquí a montarnos en el vehículo cuando está ese frío recio y tú sientes que te congelas. Imagínate tú esa gente ahí en un puerto a la intemperie. Entonces, un grupo de ellos se pusieron de acuerdo y se fueron. Se fueron de allí y partieron hacia Fenicia, un puerto de Creta en la parte nordeste. Mientras se dirigían a Creta, parecía que todo estaba bien. Parecía que todo estaba tranquilo. Parecía que todo marchaba a su favor.
parecía que los vientos verdaderamente estaban a su favor. Cuando los vientos soplan a nuestro favor, esto produce cierta tranquilidad, produce cierta seguridad, produce paz, porque tú ves que las cosas están marchando, ya no hay de qué preocuparse. Eso que antes te robaba el sueño, cuando tú ves que la cosa está fluyendo, ya no te lo roba. Tú sientes que has encontrado alivio en tu alma. Pero a veces, cuando nos encontramos en esa posición, nos confiamos tanto que perdemos de vista a aquel que ordenó los vientos. Aquel quien controló los vientos. Aquel que te hace estar en un tiempo de quietud, de paz, plenitud. Y es aquí en donde dejamos de orar. Y es aquí en donde dejamos de buscar la presencia. Y es aquí en donde dejamos de intimidar. Y es aquí en donde no me interesa ya las cosas de Dios, porque es que ya yo vi mi respuesta. Ya yo vi lo que yo quería. Ya lo conseguí, ya lo tengo. Y me confío. Pero se nos olvida que hay un enemigo de nuestra alma que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al que encuentre débil se lo va a llevar. Y al que encuentre en una mala posición se la va a llevar. Y al que encuentre desenfocado se lo va a llevar. Y es por eso que muchas veces decimos, pero y fulana que no la veo, tengo tiempo que no la veo por la iglesia. Bueno, se la llevó el tiburón. Porque se confió. Porque a muchos de nosotros se nos olvida que esta vida es una vida de constancia. Que es una vida en donde constantemente debemos ejercitarla. Eso es como cuando tú vas a un gimnasio. Tú quieres ver músculos, tú sabes que tú tienes que hacer un esfuerzo para tú ver esos músculos marcados en tu cuerpo. Y durante tú no lo logras, tú sigues y sigues y sigues. Y el día que deja de ir, ¿qué pasa? Esos músculos van desapareciendo. Te vas engordando, vas soltando esa rutina de esos hábitos alimenticios saludables. Porque nos confiamos, ya tengo lo que yo tengo, ya no necesito eso. Entonces, en este caso, esta gente se confió, vio que los vientos estaban a su favor, pensaron que ya obtuvieron lo que querían, que la tempestad bajara, disminuyera, desapareciera y vamos a emprender hacia nuestro rumbo, hacia nuestro destino. Hay algo. Y es que las manifestaciones de Dios a menudo se asocian con el viento. Su tremendo poder hace pensar que el viento es el aliento de Dios. Y para ello quiero leer una parte de este verso en Isaías 40, versículo 7, que dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Claramente aquí vemos que sí, que el viento es un soplo de vida que el Señor te da. Un viento que te hace cobrar vida, pero un viento que también puede soplar en un momento determinado y hace que te marchites. Porque cuando Dios quita ese viento del hombre, ¿qué se produce? Se produce la muerte. Pero cuando Dios pone ese aliento, entonces se produce la vida. El viento también fue creado por Dios. Y Amós 4:13 dice: porque he aquí el que forma los vientos, el monte, vuelvo a leer, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. O sea, que el viento fue creado por Dios. El viento fue creado por Dios. Y si Dios creó los vientos, pues Dios también los controla. Entonces, dice el libro de Proverbios en su capítulo 30, versículo 4: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño o en sus puños? O sea, que el Señor controla los vientos, que en un momento Él puede decir: yo voy a agarrar estos vientos, y esos vientos estarán ahí quietos bajo el dominio del Señor. Pero también en un momento Él puede decir: voy a soltar este viento
y el viento va a comenzar a fluir. ¿Y por qué digo esto? Porque hay puertas que se abren. Y claramente la palabra de Dios nos dice que Dios tiene una llave y que cuando Él abre nadie puede cerrar. Y que cuando Él cierra nadie puede abrir. Entonces podemos hacer una comparación con los vientos. Cuando Dios quiere que los vientos soplen a tu favor, Él solamente tiene que dar una orden y los vientos van a soplar a favor de tu vida. Pero cuando Dios quiere que estés quieto, tranquilo, paciente, porque pacientemente esperamos en Jehová, esos vientos Él los agarra hasta el tiempo oportuno. ¿Y cuál es el tiempo oportuno? El tiempo oportuno es cuando Dios entiende que ya tú estás listo. El tiempo oportuno es cuando Dios entiende que es tu momento, que ha llegado tu hora, que ha llegado tu tiempo. Es por eso que aunque intentan meterte el pie, vas a cruzar sin caerte. Aunque encuentres piedras en tu camino, vas a cruzar y no vas a tropezarte, porque ha llegado el tiempo de Dios, el tiempo de la manifestación, en donde los tiempos o vientos soplan a mi favor. El tiempo, el viento. El tiempo, el viento. Yo considero que hay una relación entre estas dos cosas. A veces decimos, hoy hace mucho viento, yo no voy a salir de la casa. Y nos quedamos ahí, esperando a que el viento pase. Pero hay veces que no entendemos los tiempos. Porque hay veces que cuando hace mucho viento es cuando es el tiempo para tú salir, para que esa brisa te dé y te lleve a algún lugar. Para que esa brisa, para que ese viento te lleve a un lugar, a un destino en donde Dios quiere que tú estés en ese momento. Entonces a veces estamos ahí esperando el tiempo de Dios, pero Dios te está diciendo, es que el tiempo está soplando a tu favor y no te estás dando cuenta. Sal de tu cueva, sal de tu casa, sal de tu rincón, sal de ese lugar y haz algo. Porque esperamos a que Dios lo haga por nosotros, pero entonces Dios está esperando que nosotros lo hagamos para Él hacerlo. A veces queremos que Dios obre a favor de nuestra vida, pero no estamos haciendo nada, no nos estamos moviendo. ¿Cómo Dios va a respaldar a alguien que no está haciendo nada? No puede. Porque aunque quiera, tú lo estás limitando. Aunque quiera, lo estás limitando. Los vientos tienen funciones creadoras. Y si leemos en Ezequiel capítulo 37 versículo 9, ahí vamos a encontrar al profeta Ezequiel cuando el Señor le dice que profetice en el valle de los huesos secos. Y Ezequiel le dijo al Espíritu que viniera de los 4 vientos. Y cuando este viento vino, ¿qué pasó? Estos muertos cobraron vida. O sea, que el viento se mueve de manera estratégica conforme al propósito, conforme a la asignación. Y cuando el viento de Dios sopla sobre nosotros, todo lo que está muerto tiene que cobrar vida. Todo lo que está estancado tiene que fluir. Todo lo que está seco tiene que reverdecer. Entonces, el viento de Dios es espíritu, es aliento, es vida. El viento de Dios también es llenura. Por eso muchos profetas a veces usan ese término: ve un viento a favor de tu vida. O sea, te está diciendo, hay vida en ti. Y claro que tiene que haber vida en nosotros porque vive Cristo en nosotros. Hay vida en ti, hay llenura en ti. Y es que cuando hay llenura de parte de Dios, no puede existir el estancamiento. Y que se entienda esto:
Porque tú podrás sentirte estancado. Quizás puedes sentir que has estado poco realizado, pero esa es tu percepción, no la percepción de Dios. Donde está el viento de Dios, donde está el Espíritu de Dios, no puede haber estancamiento. En el creyente no puede haber estancamiento. Y si hay estancamiento, entonces tienes que revisarte. Porque aún desde tu casa, tú puedes ser productivo en la obra de Dios. Aún saliendo al supermercado, tú puedes ser productivo en la obra de Dios. Donde tú te muevas, tú tienes un propósito. Y es lo que pasaba con Pablo. Había un propósito ahí. Por eso Dios permitió tanta tempestad. Por eso Dios permitió tantos vientos contrarios que lo lleven de un lugar a otro. Que se tardara tanto tiempo para llegar a su destino, porque había un propósito. Y a veces ese propósito no es para Dios tratar directamente contigo. Tú lo sabías, porque Pablo era un hombre ya que estaba convertido de los pies a la cabeza. Pablo estaba dispuesto a que lo mataran por predicar sobre Jesús, por predicar sobre la gracia. Pero era necesario que él pasara por eso para dar testimonio a esa gente que estaba con él. Entonces hay tempestades en las que Dios te mete, que no es para tratar directamente contigo, es para tratar con las personas que están a tu alrededor. A veces le decimos a Dios, le oramos a Dios, le suplicamos a Dios que obre en la familia, que obra en los hijos, en el esposo, en la esposa. Pero cuando estamos viviendo un momento difícil, no entendemos el propósito. Y en vez de aliarnos al propósito de Dios, nos hacemos enemigos de Él. Porque cuando tú no lo entiendes, en vez de salir una palabra de adoración de tu boca, lo que saldrá es una palabra de reproche. En vez de tú decir gracias Señor por esta situación, gracias Señor porque yo sé que tú estás hablando, la cambiamos. Lo que decimos, yo no sé para qué yo estoy aquí. Yo no sé por qué tú estás permitiendo esto. Yo no sé por qué tuve que casarme con ese hombre o con esa mujer. No entendemos. Y nos hacemos enemigas del propósito y aliadas del diablo. Porque el diablo comienza a ministrar la mente de la gente, a sembrar dudas. Y todo lo que Dios ha venido haciendo pareciera que se va deteriorando. Pero ¿cuántos creen que esa obra que Dios empezó en ti, Él la va a concluir? Él la va a concluir. Hay algo. Y es que los vientos también son símbolos de transitoriedad. Y el Salmo 78, 39 dice que el viento es un soplo que va y no vuelve. Y cuando yo leí esta palabra, en lo personal me ministró mucho. Porque, los vientos son favorables. Porque los vientos es el mismo Dios. Los vientos es aquello que Dios usa para movilizar cosas. Incluso los ángeles pueden tomar forma de viento. O sea, que el viento es algo favorable para el reino de los cielos y por ende para el creyente. Pero hay un viento que es contrario a ese. Un viento que es transitorio. Que va, que viene, muchas veces va, pero no vuelve. Pero tú sabes que ese que va no es el mismo que va a venir. Porque los vientos es algo que no se puede controlar. Solamente Dios puede hacerlo. Si a ti se te ocurre coger un envase y agarrar un viento y echarlo ahí, guardarlo para soltarlo cuando tú quieras, no vas a poder. Porque tú le tiras y es como el agua, que por más que tú le tires, no la agarras. Entonces, hay cosas en la vida que son transitorias. Hay procesos en la vida que son transitorios, que son temporales.
y creemos que son eternos porque duele, porque son duros, porque son difíciles de sobrellevar, de aguantar, de soportar. Son pesos que a veces sentimos que no podemos con ello. Pero eso no determina lo que tú eres, tampoco determina tu futuro. Esas son cosas, circunstancias del momento, son procesos del momento. En el día de mañana, la condición que tú estás viviendo hoy no será la misma. O sea, que en la vida todo es transitorio, hasta nuestra propia vida. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro lugar. Hoy tenemos salud, mañana de repente se diagnostica una enfermedad. O sea, la vida es transitoria y así también son los vientos. Y por ende así también es nuestro proceso en la vida. Porque cada proceso que Dios te permite pasar es un proceso de crecimiento. Cuando tú entiendes el propósito de los procesos, tú aprendes a gozarte en medio de ellos. Porque si Dios está tomando el tiempo para formarte, para madurarte, para instruirte, es porque grandes cosas Dios quiere hacer. Porque Dios no va a entregarte algo que tú no sabes qué va a hacer con ello. Dios no te va a dar algo que en vez de tú bendecir vidas, edificar vidas, destruyas. Y es por eso, o es por ello, que yo no concibo cómo a veces hay muchos creyentes que en vez de ser de edificación a su hermano, son piedra de tropiezo. Yo eso no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Entonces, el viento es un soplo que va y vuelve. Si leemos en Hechos 27, capítulo 14 y 15, dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esta palabra Euroclidón lo que significa es viento que levanta olas imponentes. Y la palabra Euraquilón, que es una palabra híbrida, es una mezcla que tiene una mitad griega y otra mitad latina, lo que significa es viento traidor. O sea, hay vientos que se imponen en nuestra vida. Y por más que usted se le pare al frente y trate de doblegarlo y dominarlo, es difícil lograr que se quebranten, que se debiliten. Hay vientos que son contrarios. Hay vientos, como dije aquí, que son traidores. A veces nosotros no confiamos mucho de las cosas que estamos viviendo y creemos que sí, que estamos caminando en el propósito de Dios. Pero son cosas que se están imponiendo. ¿Para qué? Para distorsionar ese propósito. Son vientos que están soplando, vientos traidores, pero que tú entiendes que sí, que están operando a tu favor. Y a veces cuando nos damos cuenta, es tarde, porque ya nos engañaron, porque ya nos confundieron. Esa es la vida del creyente. A veces entendemos que estamos caminando en lo seguro, pero de repente nos encontramos que no. A veces tomamos decisiones que entendemos que son convenientes para nuestra vida, pero a la larga o a la corta nos damos cuenta que no, que fueron vientos que nos engañaron, que se vendieron de buenos vientos, que fueron vientos que parecían ser de parte de Dios, controlados por Dios, pero como no hay discernimiento, no pude discernirlo y termino engañada. Y termino atada. Y a veces quiero salir de eso, soltarme de eso y tomar un rumbo
Y a veces se hace difícil encontrar ese rumbo, porque estoy engañada, estoy envuelta, ahora no sé cómo salir, porque me engañaron, me traicionaron, traicionaron mi confianza, traicionaron mi persona. Y así nos encontramos con gente dentro y fuera de la iglesia. Gente que nos traiciona, que nos decepciona, que se pintan de buenas ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Entonces, las tempestades que vivimos pueden ser un arma de doble filo. Porque si tú no sabes cómo lidiar con ese viento que está golpeando tu barca, o te arrastra o te ubica. O te arrastra o te ubica. Ahora, el que te arrastre depende de ti, pero el que te ubique también depende de ti. Porque Dios no obliga a nadie. Dios te dice, móntate en mi barca. Y a veces Dios quiere dirigirte a un lugar seguro, a un puerto seguro, pero por encima de la voluntad de Dios tú quieres hacer la tuya. Entonces, Dios no te obliga, porque hay dos voluntades ahí. Dos voluntades que están peleando. Y aunque Dios quiera hacer su trabajo, no puede porque tú le estás haciendo resistencia. Entonces, si quieres ir a un lugar seguro, si quieres ir a un puerto seguro, es necesario que permitas que los vientos soplen a tu favor, los vientos de Dios. Que aprendas a diferenciar esos vientos que vienen contrarios a tu vida. Porque Dios puede permitir circunstancias en tu vida, pero Dios no va tampoco a tenerte a ti solo sufriendo, sufriendo y sufriendo. Un tiempo de refrigerio Dios tiene que darte. Una victoria tú tienes que conquistar. Entonces, este viento creó una potente tormenta que causó el naufragio del barco en donde Pablo se dirigía hacia Roma. Y el verso 16 del capítulo 27 dice: y habiendo recorrido o corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Clauda era una pequeña isla, como bien lo dice aquí. Y allí le fue posible coger el esquife, que era como un barco de esos pequeños que tienen los barcos, por si se presenta un momento de emergencia, ellos poder tomar ese barco y llegar a un puerto o a un lugar seguro. Entonces, es posible que este esquife estaba siendo remolcado, o es posible que también se le estaba comenzando a entrar agua. Voy a tratar de avanzar. El verso 17: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, ellos usaron cuerdas, usaron sogas para atar la nave en los lugares que yo entendía que por los vientos se podría deshacer. Tenían temor de que la embarcación se encallara en la arena. Y bajaron sus velas y otra vez emprendieron su viaje. Pero en esta ocasión quedaron a la deriva. La Sirte era una zona peligrosa, una zona en donde había muchos bancos de arena. O sea, había mucha arena ahí y fácilmente los vientos llevaban las embarcaciones y la atascaban en esos lugares. El verso 18 y 19: pero siendo embatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, ellos comenzaron a desarmar la nave, a sacar todo lo que había ahí dentro y lo tiraban, lo botaron. Comenzaron a los palos que eran construida la nave, la vela y todo eso lo sacaron. Cosa de que la nave esté liviana. Tormenta. Entonces,
En el versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza. Lo que quiere decir que esta tormenta era tan fuerte que no solo tenía fuertes vientos, sino que había una nubosidad tan grande que no se podía ver el sol durante el día ni las estrellas durante la noche. Y ahí esta gente duraron varios días, lo que me hace pensar que esta gente no podía diferenciar el día de la noche porque no se veía nada. Y muchas veces así nos encontramos nosotros, en donde nos encontramos en un terreno, en un lugar en donde no vemos nada. Y le preguntamos a Dios: ¿será que tú estás obrando? ¿Será que tú estás haciendo algo a favor de mi vida? ¿Será que hay algo que se está produciendo? ¿Hay algo que se está gestando? Porque yo no veo nada, no sé diferenciar el día de la noche. La noche me la paso llorando y el día también. Y le preguntamos una y mil veces al Señor: ¿dónde tú estás que no veo nada? ¿Será que tú me trajiste aquí para padecer tanto? ¿Será que tú me trajiste aquí para que estos vientos, esta tormenta acabe con mi vida? Vienen muchas interrogantes conforme al momento que estamos viviendo. Hay clasificaciones de vientos. Hay viento o hay una brisa suave, que es esa brisa que tú sientes que te acaricia. Es esa brisa que tú sientes que te refresca. Pero esa brisa también puede ser una brisa incómoda, porque esa brisa puede levantar el polvo. Esa brisa puede hacer que una palma de una mano se mueva, se caiga. Esa brisa puede hacer que las hojas vuelen por doquier. Esa brisa puede hacer que tu pelo se desarregle. Esa brisa puede hacer que te sientas insegura con la ropa que llevas, porque quizá tengo un vestido, una falda que el viento puede levantármelo. Entonces, a pesar de ser una brisa moderada, puede ser una brisa que genere incomodidad. Y los procesos son así también. Hay procesos en donde tú sientes que tú no te vas a morir ahí, que de ahí tú vas a salir. Hay procesos en los cuales tú te encuentras que a ti te da igual, que tú sabes que tú estás en un proceso, pero tú no le das mente a eso. Pero hay otro tipo de gente que ese mismo proceso sienten que lo va a matar, que lo ahoga. Entonces, hay cosas que son moderadas. Lo que a ti te afecta no necesariamente me afecta a mí, y lo que a mí me afecta no necesariamente te afecta a ti. Entonces, hay un viento que es tormentoso. Y si nos vamos al Salmo 107, aquí hay una parte en donde Jehová habla y dice que se levantó un viento tormentoso que crespó las olas, que subía al cielo y bajaba al abismo. Que era un viento en donde perdió el coraje. Que era un viento en donde ebrios tropezaban, se tambaleaban, y que tuvieron que clamar al Señor. Lo estoy abreviando para terminar más rápido. Y Él les sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. O sea, hay vientos tormentosos que te van a hacer perder el coraje, que te van a amedrentar. Hay vientos que te van a hacer tropezar. Hay vientos que te sacarán de tus 5 sentidos, te harán tambalear. Y ese conocimiento y esa destreza que tú tienes, que tú consideras que tienes, en esos vientos serán inútiles, no van a servir de nada. Para tú poder salir de ellos, conforme al salmo que leímos, tendrás que pedirle a Dios que lo haga por ti. Tendrás que suplicarle a Dios que lo haga por ti.
Porque el único que puede sacarte de la tormenta, de esos vientos recios, se llama Dios. Él es el único que puede llevarte a ti a un lugar seguro, a un lugar estable. Hay vientos que son como un torbellino. Y este tipo de vientos son tormentas destructivas. Y este tipo de vientos se observan cuando en el aire hay remolinos. Y este tipo de viento se lleva todo lo que está a su paso. Y cuando pasa, lo único que queda ahí es destrucción, es pérdida, es ruina. Y así también hay vientos que llegan a nuestra vida, que nos azotan tan fuerte que nos roban hasta la identidad. Hay vientos que son abrazadores. Y yo me imagino que tú al escuchar esta palabra puedes entender, bueno, son esos vientos que te acarician, que te apapachan, que te miman. Pero de verdad que no tiene nada que ver. Esos son vientos que transportan un aire caliente, un aire seco. O sea, son un viento, una clase de viento que lo único que produce es sequía, estancamiento, muerte, polvo. Y es un tipo de viento que afecta lógicamente tu vida y por ende tu salud, porque este tipo de vientos contamina el ambiente, contamina el aire. Y a veces nos encontramos en ese tipo de ambiente en donde tú sientes que tu vida se contamina, que los vientos que están ahí son contrarios y que para tú salir de ahí solamente la misericordia de Dios puede quitarte ese polvo. El verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no a zarpar en Creta, tan solo para recibir este perjuicio, esta pérdida. El Señor muchas veces nos advierte, el Señor muchas veces nos habla y nos dice qué hacer. Y cuando nosotras no somos obedientes a la voz de Dios, cuando no somos obedientes a su voluntad, lo único que eso va a acarrear a tu vida es desgracia, es pérdida, es daño. Pablo le advirtió a esta gente y no le hicieron caso. Y lo mismo pasa con Dios. Él nos advierte sobre muchas cosas, pero por encima de eso vamos y la hacemos. Y cuando venimos a reaccionar nos damos cuenta que ya estamos dañados, que ya estamos heridos. A veces Dios te dice: ese no es el hombre que te conviene, pero por encima de todo yo voy. Sí, ese es, porque es el que me gusta, es el que yo quiero. Y cuando te encuentras con la realidad te das cuenta que te traiciona, que te lastima, te das cuenta que te humilla. Entonces Dios nunca te va a dar algo así, porque Dios crea en nosotros una identidad fuerte. Y todo eso que use su boca para destruir lo que tú eres como persona no viene de Dios. El versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dios en medio del dolor te da el consuelo. Dios en medio de la tristeza te da el consuelo. Dios en medio de la desesperación, de la angustia, de la ansiedad, te da el consuelo. Él te manda la palabra de aliento para que tú cobres ánimo, para que tú cobres fuerza. Y esos vientos que parecían destruirte, tú te des cuenta que no van a lograr su objetivo, que no van a lograr su finalidad. Entonces esos vientos pueden hacer que tú pierdas dinero, personas, que tú pierdas bienes, que tú pierdas tu salud, que incluso pierdas tu integridad como persona. Porque sí, hay cosas que Dios la permite para quitar de ti cosas que no son agradables para Él y que no son convenientes para ti. Pero aunque tú pierdas, tú ganas. Tú podrás perder todas esas cosas, pero Dios va a conservar tu vida. Se perdió la nave, pero Dios conservó la vida de cada persona que estaba ahí presente. Sigues vivo. A pesar del proceso,
estamos vivos. Gloria a Dios. En el momento no lo entendemos y lloramos y sufrimos, pero cuando ya pasa un tiempo que nuestro corazón es sanado, tú dices: gracias, Señor, porque me libraste de esa desgracia. Aleluya. El verso 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. En medio de la dificultad no nos encontramos solos. Dios está con nosotros. Y no solamente Dios, sino que hay un ejército que se mueve a favor de nuestra vida. Nuestras batallas no las peleamos solos. Hay ángeles que están ahí, ángeles guerreros con espadas desenvainadas peleando nuestras batallas. Porque Dios sabe que tú solo no puedes. Y porque Dios sabe que hay cosas que tú jamás por tus propias fuerzas la vas a vencer. Entonces por eso que Él te manda el refuerzo. Hay ángeles mensajeros que vienen con mensaje del cielo a darte dirección de lo que tú tienes que hacer en medio del proceso. Dios no está ausente. A veces en nuestro oído que no está presto a escuchar la dirección de Dios o la voz de Dios. Él no está ausente. A veces son nuestros ojos que no ven a quien Dios pone a nuestro frente para dirigir nuestra vida. Hay gente que nos habla, nos da el buen consejo y en el oído, o más bien en nuestra mente, lo que decimos: no te metas en mi vida, que yo no te estoy pidiendo opinión a ti. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás silenciando la voz de Dios. Estás silenciando el instrumento que Dios puede estar usando para guiarte, para dirigirte, para llevarte a ese lugar en donde Él sabe que tú vas a vencer. El verso 24, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, los ángeles a nosotros nos socorren en momentos de peligro. Los ángeles están para trabajar a nuestro favor. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De esos que le temen. ¿Y qué dice la palabra después? Y los defiende. O sea, Él va a mandar sus ángeles a defenderte. Porque los ángeles nos guían a una dirección de libertad. Los ángeles de Dios siempre te van a llevar a un lugar en donde tú puedas estar libre, en donde puedas estar seguro, en donde puedas estar confiado. Los ángeles de Jehová estuvieron ahí cuando el pueblo de Israel tuvieron que pasar. Entonces esos mismos ángeles, incluso Dios puede asignar más, Dios puede cambiarlo, Dios puede hacer como Él quiera, pero esos mismos ángeles son los que están a favor de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. O sea que yo tengo ángeles a favor mío. Yo tengo ángeles a mi disposición. Yo tengo ángeles que pelean mis batallas. Que a veces quizá yo estoy tranquila sentada en mi casa, pero hay ángeles moviéndose a mi alrededor, peleando eso que yo no puedo vencer. Las pruebas nos ayudan a nosotros a dar testimonio de la grandeza de Dios. Y era lo que Dios quería hacer con esa gente que andaba con Pablo. Dar testimonio de que aunque pasaron lo que pasaron, Él estuvo presente. Que aunque pasaron lo que pasaron, Él ahí estuvo guardando, cubriendo sus vidas. Que aunque pasaron lo que pasaron, no desfallecieron. Y el versículo 25, ya para terminar. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Tener buen ánimo. Tener buen ánimo es como sinónimo de tener fe. Cobra ánimo, cobra fe. O sea que cuando yo estoy desanimada, es porque mi fe se ha caído, se ha debilitado. Y si usted lo examina, es así. Mírate en un momento en donde tú te sientes desanimada. Lo que tú piensas es: esto no va a cambiar. Nada va a pasar. De aquí yo no voy a salir. Yo no lo voy a superar. Pero cuando tú en medio de ese desánimo, a la vez tienes ánimo,
esa conversación tuya y de Dios cambia. Ese lenguaje tuyo y de Dios cambia, esa comunicación. Y tú comienzas: Señor, yo sé que aunque estoy aquí, claro que sí, que voy a llegar a mi tierra prometida. Yo sé, Señor, que aunque esté aquí, yo lo voy a lograr. Yo voy a vencer. Yo voy a cruzar. Yo sé que aquí, aunque no tenga nada, así como tú hiciste con tu pueblo en medio del desierto, tú me vas a proveer. Yo sé que aquí, aunque parezca que no está pasando nada, tú estás haciendo algo extraordinario en mí. Y a su tiempo ha de manifestarse. Y a su tiempo, aquel hombre que te menospreció, aquella mujer que te rechazó, podrá entender verdaderamente Jehová estaba con ella. Verdaderamente Jehová estaba con él. Entonces, cuando tenemos buen ánimo, tenemos confianza. Esa confianza que ponemos en Dios. Que aunque la situación no sea como yo la estoy mirando, yo sé que Dios está obrando. Que aunque la situación sea como yo la estoy viviendo, yo sé que Dios está obrando. Porque a veces ponemos nuestra mirada en el proceso, nuestra mirada en la tormenta, nuestra mirada en los vientos, pero no ponemos la mirada detrás de aquel que está ahí, que es Dios. Aquel que está detrás de todo eso, del viento, del proceso, del desierto, de todo. Entonces, el viento es variable en sus efectos, porque hay vientos que pueden ser favorables, pero está claro que hay otros vientos que pueden ser devastadores para nuestra vida. Y por último, el viento puede ser de bendición, como también puede ser un viento de maldición, conforme a su origen. Dime de dónde viene el viento y te diré lo que va a producir en ti. Si el viento viene de Satanás, tú sabes que nada bueno va a producir en tu vida. Pero si el viento viene de Jehová, debes de estar preparada, que la ropa que tienes puesta te sea quitada producto del viento y se te ponga una vestimenta nueva. Y la vestimenta nueva es señal de nuevo hombre, nueva criatura, un hombre que venció victorioso. Porque cuando vamos a la batalla tenemos que estar preparados para ensuciarnos la ropa, para que se rompa, para que se pierda incluso. Pero cuando tú vienes de la batalla, aunque vengas con ropa sucia, con ropa rota, con una blusa menos, tú sabes que te van a dar vestimenta nueva, porque no te van a dejar desnuda. Y siento la presencia de Dios. No te van a dejar desnuda. Cuando Adán y Eva se encontraban en el huerto del Edén, que comieron de aquel fruto, que sus ojos fueron abiertos, el Señor le pregunta: ¿por qué están desnudos? Y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Mientras ellos no habían comido, sus ojos no habían estado abiertos. Por lo menos no naturalmente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los vistió, le puso ropa. Y eso es lo que hace Dios. Que sin importar lo que pasemos, sin importar quiénes seamos en nuestra vida pasada, Él hace para nosotros una vestimenta especial. No como la quiere Lorena, no como la quiere María, no como la quiere Rosana, no como la quiere Ingrid, no como la quiere Reina, no como la quiere Clary, sino como Él la quiere. Una vestimenta especial, conforme a su propósito, conforme al destino que tiene para tu vida, conforme a que al diseño que tiene para ti. Entonces, así como hay vientos que pueden ser de bendición, en donde ese diseño de Dios se establezca sobre mi vida, también hay vientos que pueden servir de maldición, en donde Satanás quiere establecer su diseño sobre ti, porque él también tiene un diseño para tu vida. Y hasta que tú no te reconcilias con el Padre, el diseño que está sobre ti es el que Él ha establecido. Pero cuando tú te reconcilias con el Padre,
Cuando te tomas de la mano de Jesús y le dices, ¿sabes qué? Ya yo no aguanto más. Estos vientos me llevan para aquí y me llevan para allá. Ya yo estoy cansada de ir allí, de ir allá, de ir allá y no encontrar sentido y no encontrar rumbo. Ahora toma mi vida, está en tus manos. Te abro mi corazón para que tú me pongas la vestimenta que desde antes de la fundación del mundo tú diseñaste para mi vida. Aleluya. Los diseños de Dios son eternos. Satanás hoy puede ponerte una ropa y al día siguiente quitártela. Puede decirte, wow, qué linda te ves, pero al otro día te puede decir, eres una vergüenza. Pero Dios nunca lo va a hacer. La ropa que Dios te pone es una ropa que aunque te manches, Él te la limpia. Y te la limpia discretamente. No saca esos secretos que solamente Él conoce de ti a lo público. Satanás es experto en difundirlo en las redes, en comentarlo. Él es experto, pero Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca va a hacer eso. Gloria a Dios. Señor Jesús, póngase sobre sus pies. Te damos gracias, Padre, porque creemos, Padre, que todo viento contrario hoy se ordena a tu voluntad. Que todo viento contrario hoy se ordena a tu poderío. Creemos, Señor, que hoy todo viento contrario se somete a ti. Que todo viento contrario hoy se desvanece, se debilita. Y que los vientos que comienzan a soplar a favor de nuestra vida son los vientos que tú, Padre Celestial, desde los cielos le da orden para traer bendición, para traer sanidad, para traer restauración, para traer libertad, para traer salvación. Yo te presento la vida de cada hombre y cada mujer aquí, Señor. Yo sé que atravesamos por pruebas, dificultades, Padre, pero permite, Dios, que sus ojos sean abiertos y que en medio de toda prueba, de todo proceso, ellos puedan mirarte a ti controlando esos vientos. Gracias, porque sé que tú harás que soplen vientos del norte, del sur, del este, del oeste, que harán que nuestra vida pueda fluir, que harán que nuestra vida pueda crecer, que harán, Padre Celestial, que nuestra vida pueda ir al rumbo que tú quieres llevarla, que harán, Padre Celestial, que nuestra vida, Señor, cobre vida si acaso nos encontramos muertos. Aleluya. Ellos están en tus manos. Pon tu guía, tu cobertura sobre ellos, Señor. Y aunque la barca pareciera, Padre, que va a la deriva, Señor, que ellos entiendan que tú eres el capitán, que tú estás ahí al frente y que tú los llevarás a un lugar seguro. Cúbrelos, guárdalos, protégelos, Señor. Ellos están en tus manos, Padre Celestial. Y yo sé que en tus manos, Señor, estamos seguros. En tus manos estamos confiados. En tus manos podemos andar con los ojos cerrados, sabiendo, entendiendo, Padre Celestial, que tú harás tu obra y tu buena voluntad en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.